con más Off the Record. Los bostezos de la última canción elegida por el bueno de Tommy Mirra. Que le dimos. Hay que limitar. A veces hay que limitar las selecciones de canciones. Yo le digo a los que vienen que elijan 3 canciones. En esta última, Tommy, estuviste medio flojo. Los bostezos acá de la gente, pero pasaba el bueno de Mark Knopfler. Cerrando el bloque de Tommy Mirra en Off the Records. Amigos y amigas, la cosa es así. La historia de hoy tiene que ver con casos policiales que involucran a AC/DC. Parece una boludez, parece algo tirado de los pelos o simplemente un título que se puede llegar a utilizar como para que en los breves 10 segundos de atención que tienen los seres humanos hoy en día, la gente entre cuando lo vea en Instagram o en YouTube. Pero cuando me metí hoy a investigar por una canción que no es esta, dije, yo me acuerdo que había una canción de AC/DC que se la hicieron a un chabón que había quemado vivo, si no mal recuerdo, a narcotraficantes, y este estaba en cana y después escribió libros y se convirtió en un bestseller. Yo me acordaba de esa historia particular, y cuando entro a investigar en internet empiezo a encontrar que hay varios casos que tienen a AC/DC vinculado a hechos policiales, pero no por ellos, sino porque AC/DC es sencillamente una banda muy hermética, ¿sí? No, son como más cerrados, no eran, si bien tenían sus jolgorios, y hablo en el tiempo pasado cuando estaban todos, y le gustaba la fiesta, y le gustaba el alcohol, y le gustaba el rock and roll, siempre fueron mucho más herméticos, ¿sí? No era Motley Crue. ¿Me entendés? Como para decirte una cosa. Entonces, no los tenían ligados directamente, pero sí hay un par de casos lo que lo convierte en algo bastante particular. Podemos crear como un microbloque que se llama AC/DC, los casos policiales, de AC/DC Files, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y en este caso vamos a hablar de cuando se culpó a AC/DC de 13 asesinatos por una canción. La escalofriante historia de Night Stalker. En 1984 y 1985, un asesino aterrorizó a Los Ángeles y dejó en shock a miembros de AC/DC. Su nombre era Richard Ramírez, un ciudadano de Los Ángeles. Pese a parecer a primera vista un tipo normal, qué sé yo, una persona ignota, este individuo sembró el terror durante 2 años en la ciudad, entrando a casas a través de puertas y ventanas mal cerradas y cometiendo terribles crímenes en la noche. Las autoridades no podían capturarlo y nadie lo encontraba, y se lo llamó, en la prensa se lo llamó como el Night Stalker. Ok. El 17 de marzo de 1985, el asesino volvió a golpear en la ciudad de Rosemead con un terrible asesinato en el que como único rastro de este Night Stalker se encontró una gorra con el logo de AC/DC. Seguramente les puede llegar a sonar de alguna película, porque el caso del Night Stalker es bastante conocido. La banda y los fans no se lo podían creer. Tiempo después, las cosas irían aún más en peor, cuando un amigo de la infancia del asesino confesó que para finales de los 80, Ramírez fue capturado y condenado a muerte por sus 13 brutales asesinatos. Sin embargo, los medios ya le habían asociado al conjunto AC/DC, que no podía creer lo terrible que era que lo asociaran con un psicópata enfermo de la banda, fanático de la banda australiana. En un principio pensaron que todo se trataba de una broma, pero el gesto se le congeló cuando se dieron cuenta de que aquella historia era real. Sin embargo, la banda no podía entender cuál era la conexión del asesino con ellos. Sus objetivos habían sido variados, es decir, no tenía un patrón básicamente de gente que buscaba morocho de rulo jóvenes. O sea, elegía más o menos al azar.
Lo cierto es que nunca se llegó a entender muy bien su motivación para cometer tales atrocidades. Sin embargo, su nombre resonaba en todas partes, era el Night Stalker, perdón. Aunque ni siquiera compartía nombre con él, los tabloides del momento miraron hacia atrás. Claro, encontraron una gorra del chaboncito que tenía el logo de AC/DC, entonces la prensa que hizo, lo mismo que hace durante toda la vida, intenta buscar algunas similitudes en canciones de AC/DC. Entonces se fueron hasta el disco Highway to Hell, disco que se había estrenado hacía ya 5 años. Básicamente la canción llamada Night Prowler, que hablaba más sobre las hormonas de los adolescentes y su comportamiento que sobre los asesinatos. Las canciones de AC/DC hablan de dos cosas, dos o tres quizás: el infierno, las mujeres y el sexo. Ahí, un poco más de rock and roll quizás, o 4 cosas más o menos de lo que habla. Entonces era fácil buscar, si buscabas algo que tenía que ver con sexo, ibas a encontrar en las letras de AC/DC. Sin embargo, para mucha gente y gracias a la prensa amarillista, AC/DC había inspirado a un asesino. Esto más de las declaraciones de su amigo de la infancia que dijo que todos eran muy fanáticos de AC/DC. Los titulares se descontrolaron, culpando directamente a la banda de haber motivado al asesino, relacionando el rock una vez más con el ocultismo y con el culto a figuras de los más oscuras. Hubo quien intentó decir que el nombre de la banda significaba algo oscuro relacionado con el diablo. Lo cierto es que nada de eso era verdad. El nombre de la banda, de hecho, venía de una toma eléctrica, AC/DC, ¿ok? Y venía del nombre de la toma eléctrica de una máquina de coser de Margaret, la hermana de uno de los Young, de todos de los Young básicamente, que era corriente alterna y corriente continua, nada más que eso. Por improbable que fuera, hasta el mismo asesino llegó a admitir que la situación con la prensa se había ido de control, afirmando que el mundo había dicho muchas mentiras sobre él y que los asesinos en series eran un producto de su tiempo. Aunque ya había matado anteriormente al asesino, no se le relacionó con la banda hasta que se dejó el gorro con su logo. El cuerpo de policía de Los Ángeles hizo pública la fotografía echándole aún más leña al fuego, como si esto no fuera poco. Los miembros de la banda estaban en shock, los crímenes se sucedieron y por suerte en el verano de 1985, tengamos en cuenta que para el 85 AC/DC, por supuesto, tenía a Brian Jones cantando, Brian Johnson cantando, ya habían sacado Back in Black, habían sacado el segundo y era una de las bandas de rock más importantes. Estaban en el auge. AC/DC era una banda muy, 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 muy convocante. En ese verano de 1985 las pruebas comenzaron a encajar, sobre todo gracias al gerente de un hotel en el que el asesino se había alojado y algunas víctimas a las que no había llegado a matar, aunque sí las agredió. Después, poco a poco, comenzaron a salir más testigos que habían visto a un tipo sospechoso e incluso anotando el modelo de su coche y matrícula, que por suerte los cuerpos de seguridad consiguieron encontrar. Fue precisamente cuando lo agarraron intentando robar otro vehículo, cuando entre varios vecinos de un barrio humilde de las afueras de la ciudad consiguieron reducirlo y entregarlo solo para que fuera identificado como Night Stalker. Aunque en 1989 Ramírez fue condenado a muerte y AC/DC acabó por no tener nada que ver con aquellos crímenes, la canción a golpe de titulares quedó marcada para siempre con un tema relacionado con aquellos terribles asesinatos. ¿Qué le pasó a AC/DC mientras todo esto sucedía? Porque bueno, qué sé yo, era un relato que no podían controlar, porque la canción no tenía nada que ver con asesinar gente, no incitaba a asesinar gente, hablaba de los jóvenes y de las hormonas y de una noche divertida y cosas por el estilo. Pero como ellos no podían controlar ese relato, ¿qué fue lo que les pasó mientras todo esto se seguía dando? Porque no era joda, iba muriendo gente inocente. Y lo acusaba una serie de asesinatos con una banda de rock. Rarísimo, pero bueno, podría pasar. Para empezar, incluso cuando el asesino ya fue capturado, tuvieron que cancelar varios conciertos,
perseguidos por el Parent Music Resource Center, una organización que velaba por la rigurosidad moral, presten atención a esto, rigurosidad moral de la música hasta puntos realmente exagerados. Y es que, a fin de cuentas, el gorro no tuvo nada que ver con los eventos y el hecho de que el asesino fuera fan de AC/DC no era nada más que casualidad. Amigos y amigas, en esta primera entrega de los AC/DC Files conocimos la historia del Night Stalker y de cómo, sin comerla ni beberla, los amigos de AC/DC fueron vinculados con atrocidades, con crímenes y la cosa fea. Amigos y amigas, continuamos con un poquito más de Off the Records y volvemos para despedirnos.